Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir a esta sesión de webinar. Hoy tenemos a Frederic Guerrero, que nos va a hablar de cómo obtener datos de Twitter para hacer diferentes estudios que se pueden aplicar también a diferentes contextos. Un contexto es puramente la investigación, pero otro contexto es estudiar los datos de Twitter para aplicarlos al análisis de esta red o incluso para estudios de marketing, etcétera, etcétera. Por tanto, ya, sin más preámbulos, es compañero de la Pompeu, sin embargo amigo, y estoy encantado que haya podido estar hoy aquí con nosotros, con vosotros el Federico. Muy bien, muchas gracias, Cristófol, por la presentación. Como ha dicho Cristófol, yo soy investigador en Twitter. Hago investigaciones sobre todo relativas a comunicación política, os enseñaré algunas cosas hoy. Y como tenemos poco tiempo, creo que son 25 o 30 minutos de presentación, Cristófol, más o menos, ¿sí? Iremos rápidos. Os hablaré de Twitter, pero más o menos puede servir lo mismo para otras redes sociales. Os paso la presentación, que el título ya lo veis, es el análisis de Twitter y la identificación de comunidades virtuales en redes sociales. No sé cuán familiarizados estáis por lo que respecta al análisis de redes sociales o a la utilización de APIs, de estos pequeños programas o estas interfaces para acceder a los datos de las redes sociales. Son muy útiles en particular para redes sociales como Twitter, porque tiene un acceso relativamente abierto que no es el mismo que tiene Facebook o que puede tener Instagram. Por lo que si os estáis iniciando en ese tipo de análisis, os recomiendo mucho que utilicéis Twitter como vía para empezar a hacer análisis de cuáles son las dinámicas de comportamiento de los usuarios y cuáles son las redes y las estructuras de las redes que se forman en estas redes sociales. Tenía aquí un primer capítulo introductorio que es sobre redes sociales y la teoría de los grafos, pero no voy a decir demasiadas cosas. Supongo, no sé si en algún módulo aparece o podéis acceder a múltiples plataformas e informaciones sobre qué son las redes sociales y cómo se definen. Por lo que yo iré un poco más al grano para centrarnos en esta parte que es la parte del método de recolección de datos, los métodos de procesamiento y clasificación de estos datos y finalmente lo que más nos interesa, que es cómo presentamos los resultados y cuáles son las herramientas de visualización que utilizaremos. Bien, lo más sencillo, lo mínimo que debemos saber sobre las redes sociales es estos dos componentes básicos que son los nodos, que nosotros reconocemos normalmente como los usuarios, y los edge o los enlaces entre los diferentes usuarios que forman parte de una red social. Una de las primeras cosas que debemos advertir es que la relación entre los usuarios y, por lo tanto, los enlaces que se establecen entre ellos pueden ser de naturaleza muy diferente. No es lo mismo analizar una red de usuarios en los que el enlace se considera la relación entre el seguidor y el amigo, esta follower-followee, o la red de retweets, o la red de menciones, o la red de réplicas, o la red, una de las redes que más analizo yo, que es la de corretweeting. Por lo que cuando pensemos en analizar una red, deberemos tener en cuenta cuál es la relación que se establece entre los usuarios y dejarlo bien explícito, ¿no? Aquí tenéis una imagen de una de las redes que construiremos hoy, que tiene que ver con el debate político en las últimas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre de 2017. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es cuál es la query o la pregunta que nosotros le daremos a la red social en estos momentos o a partir de ahora ya identificable con una base de datos. Tenemos dos formas básicas de atacar una red social como una base de datos. Una a través de
queries estáticas, o sea, preguntas estáticas, por ejemplo, una keyword, un hashtag, un nombre de usuario, otra dinámica, que es que cada vez que se llama a la API o que se hace una query, las palabras que se utilizan para hacer la llamada dependen o bien de resultados anteriores o bien de decisiones que puede tomar el investigador en cada momento, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres recoger 1000 tweets o 10.000 tweets, procesarlos y a partir de lo que te da hacer una nueva query, este sería un caso de una query o una llamada dinámica. Si en cambio solo te interesa una conversación en torno a un hashtag, utilizarás una query estática. ¿Cuáles son los principales parámetros que se utilizan para las queries? Dependerá mucho de qué API utilices y ahora hablaremos un poco de esto, pero normalmente se utilizan o bien keywords, palabras clave. Yo quiero saber todo lo que se está diciendo ahora mismo en Twitter sobre fake news, pues iré a hacer una query sobre fake news. O quiero saber qué conversación hay alrededor de un determinado hashtag político, por ejemplo 21D o 21D 2017 o 26J 2016 o 20D 2015 en el caso de las elecciones españolas. O bien a través de usuarios y dimensiones. Tenemos una gran cantidad de parámetros que son los que normalmente nos devolverá también en forma de resultado la query, pero que también pueden ser utilizados como parámetros para hacer la llamada a la API de Twitter, como son el código de geolocalización, el lenguaje, el tipo de resultado, etcétera, etcétera. Por lo que aquí os diría que más que nada deberíais ir al enlace que os pongo en esta página, que os compartiré la presentación, para que veáis cuáles son los diferentes parámetros que pueden utilizarse cuando se hace una llamada a la API de Twitter. Quizá uno de los aspectos más importantes y por donde todos vosotros deberíais comenzar si queréis recolectar o recoger datos de Twitter, que es tener las claves de acceso. Si tenéis usuario de Twitter y vais al enlace apps.twitter.com, veréis que tenéis la posibilidad de crearos aplicaciones para empezar a hacer llamadas a través de las APIs, tanto de streaming como de search. Para ello, os darán 4 claves básicas, que es la Access Token Secret, Consumer Key y Consumer Secret. Estas 4 claves, que son vuestras y de las cuales seréis propietarios, son el paso previo y obligatorio para cualquier tipo de llamada que vosotros hagáis a la base de datos de Twitter. Os recomiendo que lo hagáis, pero hay un pequeño paso previo que deberéis tener en cuenta, que es que Twitter desde hace un año o 2 pide un número de teléfono móvil para que podáis tener acceso a estas claves. Antes se hacía sin necesidad de teléfono móvil, pero ahora es imposible, por lo que os pedirá el teléfono móvil. Si ya lo tenéis dentro de vuestro usuario de Twitter, perfecto, y si no, deberéis darlo. Pero estas 4 claves os las deberéis guardar, ¿sí?, como vuestra manera de acceder y sobre todo no compartirlas, porque las claves de acceso sirven para no solo recoger datos, sino para utilizar toda la potencia de las APIs y publicar, retuitear, seguir, etcétera, etcétera. Por lo que este es un primer paso muy, muy importante que deberéis tener en cuenta. A partir de aquí, ¿qué hacemos, no? Esta es una de las claves principales de del proceso de recolección de datos, que es que si tú tienes las claves puedes montarte tu programa en Python, en Java o en otros lenguajes para pedirle a la API que te baje unos determinados tweets sobre o en relación a la llamada que tú hayas hecho, la query de la que antes hemos hablado. Como debéis saber muchos de vosotros, tenemos algunas webs como GitHub, donde prácticamente tienes todo el código que necesitas para hacer cualquier tipo de programa relativo a cualquier acción que puedas llevar a cabo con las APIs de Twitter. Yo en particular utilizo Java, pero como debéis saber, Python es un poco el estándar ahora mismo del lenguaje de programación para prácticamente todo.
Si os daré soluciones para los que no tengáis la posibilidad de codificar. Tenemos desde hace muy poco también diferentes maneras de acceder a la API, que es la estándar, la Premium y la Enterprise. Yo utilizo la estándar, que es gratuita. Han hecho una Premium que me parece que eran 139 o 149 dólares al año, y la Enterprise sí que es muy cara, que es la que utilizan las empresas que luego van a revender cualquiera de los datos que queráis obtener a través de Twitter, ¿no? Que es otra forma de obtener datos, que es a través de empresas que tienen acceso a toda la colección de tweets históricos, que es uno de los principales problemas. Aquí veis una imagen de cómo es el entorno este de las aplicaciones que os debéis crear, y aquí una tipología de código, en este caso hecha en Java, como os he dicho, donde se pide las diferentes claves para el acceso, y luego tú le dices que haga una llamada a Twitter y te recoja toda una serie de parámetros que tú posteriormente vas a procesar para crear las redes y para visualizar las redes de conexiones entre los diferentes usuarios. Si no queréis hacer nada de todo esto, en el sentido de que no queréis programar, tenéis una aplicación que funciona muy, muy bien, que se llama Tags, que es Twitter Archiving Google Sheet, que yo he utilizado muchísimo. Continuaréis necesitando las claves de acceso, pero diríamos que te pone de una manera muy sencilla el proceso de recolección de tweets. Voy a compartiros ahora una de los tags que tengo yo. Es un Google Sheet. Tienes que hacerte una copia y puedes hacer tantas réplicas como quieras de la misma copia, por lo que puedes recolectar una gran cantidad de tweets en muy poco tiempo. Veremos luego, si tenemos tiempo, las limitaciones, ¿no? Pero con esta herramienta podéis llegar a bajar 18.000 tweets cada 15 minutos, por lo que son unos 70.000 tweets a la hora y 1,5 millones de tweets al día, más o menos, ¿eh? A pesar de que hay muchas veces que su funcionamiento es un poco irregular. Os comparto ahora mismo la pantalla que tengo yo, perdonad, porque veo que no sé por qué no me aparece aquí tags. Os vuelvo a compartir la que tenía y disculpad, porque voy a ver. Vale. Bueno, no sé cuál es el motivo por el que no me deja escoger el navegador. O sea que continuaremos con la presentación. Si vais aquí, luego lo intentaré, pero si vais aquí encontraréis toda la información necesaria para utilizar este Twitter Archive en Google Sheet. Yo os lo recomiendo particularmente. Si os miráis el vídeo, la verdad es que es muy esclarecedor respecto a cuál es su funcionamiento, y luego podéis bajaros todos los tweets recolectados con todos los campos en un Excel o en un archivo de texto, y a partir de aquí procesarlo. Esto es lo que os sale, que copiéis el documento, y aquí es un ejemplo de los que he hecho yo. He buscado un término para la búsqueda, que es Navalny, porque me interesaba saber qué se estaba diciendo hoy sobre el líder ruso oponente de Putin, y a partir de aquí obtenía un listado con... En este caso yo solo le pedía 100 tweets porque era una prueba, pero podéis tener, lo que os digo, un máximo de 18.000 tweets cada cuarto de hora, con un entorno que permita la programación del script, y por lo tanto tú lo puedes dejar allí durante días haciendo la recolección. Si alguno de vosotros tiene la intención de utilizarlo, que sepa que a partir de unos 80.000, 100.000 tweets empieza a funcionar mal, y el único recurso que tienes es bajar el archivo Excel o en el formato que queráis, borrar todos los tweets anteriores y volver a la recolección. Pero la cantidad de tweets que podéis llegar a recoger es muy grande, teniendo en cuenta, no sé, dependerá mucho de las ambiciones de la investigación, pero yo creo que es suficiente para una investigación de tipo medio. Otra alternativa que tenéis
es ir a la página de Digital Methods Initiative de la Universidad de Ámsterdam y allí desarrollaron un programa que más o menos hace lo mismo. Podéis encontrarlo también con R y con otro software, pero este es uno de los que mejor funciona, que se llama TCAT. T-C-A-T. Cuestiones a tener en cuenta. Primero, limitaciones que tiene, los 18.000 tweets cada 15 minutos y el hecho de que hay datos que son privados y algunos de los sesgos que tienen que ver con el algoritmo, por lo que es muy probable que si debéis hacer una investigación o ya sea para empresa o para la academia, debáis recoger estos sesgos en algún momento, por el mismo hecho de que diferentes investigadores pueden encontrar resultados diferentes en función de del usuario que están utilizando para recoger los datos. Esto sobre todo pasará cuando hagáis búsquedas que recojan una gran cantidad de tweets y que por lo tanto superen los límites, sobre todo. Pero los sesgos de los algoritmos están prácticamente en todas partes. Aquí tenéis un poco recogido el proceso de cómo se recolectan los datos y cómo luego puedes pasarlos a cualquier paquete de análisis hecho por vosotros mismos o a través de TCAT o a través de tags para procesarlos. ¿Dónde almacenáis y procesáis los datos? Esta también es una pregunta fundamental, ¿no? Yo utilizo una base de datos muy antigua y que no recomiendo nada, que es IBM Lotus Notes, porque conozco muy bien su funcionamiento. Pero podéis ir a Google BigQuery, que va muy bien y que al menos el primer año es gratuito. Podéis utilizar R, podéis utilizar Hadoop, podéis utilizar una gran cantidad de software para almacenar en base de datos, ¿no? O un SQL Server o lo que queráis, cualquier tipo de base de datos. Hasta podéis trabajar con archivos TXT o separados por comas. Esto más que nada depende de la facilidad que cada uno de vosotros podáis tener para luego hacer un código que ataque la base de datos y procese los datos de manera adecuada. La tipología de procesamiento de datos y de limpieza dependerá también de las preguntas que os hagáis o de lo que queráis sacar vosotros. Aquí un detalle de Google BigQuery, que no sé si habéis utilizado, pero que recomiendo. Recomiendo muchísimo para, sobre todo, grandes cantidades de datos y para aquellos que conocen bien el lenguaje SQL y que, por lo tanto, se mueven bien calculando o procesando datos a través de este lenguaje de acceso. Aquí hay una pantalla de la aplicación que utilizo yo. Os cuento algunas de las investigaciones que he hecho y qué es lo que normalmente se procesa. Uno es que una vez tienes ya los tweets y con sus usuarios, sus textos, etcétera, etcétera, puedes hacer clasificación de los usuarios. En mi caso, que son conversaciones políticas, normalmente lo hago por partidos políticos, pero puedes hacerlo por localización, por género, por gustos, por cualquier detalle que tenga que ver con el usuario. Puedes también clasificar los mensajes a través del análisis de frames o del sentimiento, la frecuencia de las palabras o la estructura que puede tener un tweet, que es una investigación que hicimos hace poco con un compañero también de la Pompeu Fabra. Aquí dependerá siempre de la finalidad última de la investigación que se quiere llevar a cabo. Aquí veis un detalle de una de estas investigaciones que hicimos hace poco para analizar cuáles eran las diferentes estructuras de los tweets en función de la tipología de usuario, ¿no? Y nos dimos cuenta de que los políticos utilizan unas estructuras de tweet diferentes de los medios. Los políticos tienden a utilizar más hashtags para marcarlos con sus lemas de campaña, etcétera, etcétera. Los medios tienden a utilizar más los enlaces para enlazar, evidentemente, con sus noticias, y los periodistas son los que utilizan formas más sintéticas de mensaje en Twitter. Vamos un poco al análisis de las redes sociales, las diferentes relaciones en Twitter que podéis encontrar, las clásicas, la de seguidor seguido o seguidor amigo,
el retweet, la mención, la réplica y la que utilizo yo, que es la que calcula las intersecciones entre las comunidades de retuiteadores. Algunos conceptos que son clave para estos análisis: la homofilia, heterofilia, la segregación de los usuarios y la polarización. Una de las cosas que más se busca y finalmente se encuentra en esta tipología de análisis es qué estructura de comunidades se genera en una determinada conversación, ¿no? Y ahora es algo de lo que vamos a hablar. Están muy polarizadas las conversaciones, están muy separados los clústeres, los llamados clústeres de usuarios, o hay una interacción constante entre diferentes usuarios de diferentes tipologías. Las herramientas básicas que se utilizarán para la presentación de resultados y que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Que son Gephi, Cytoscape y también Tableau. Ahora lo que voy a hacer es pasar ya a la utilización del software, por lo que voy a compartir otra ventana para enseñaros un poco cómo funciona el tema de la visualización. Disculpad, vamos aquí y el primero que os enseñaré es Cytoscape. Todos son gratuitos. Una vez tú tienes tu red, la red, no he dicho mucho de la teoría de grafos, ¿no? Pero básicamente lo que queremos conseguir es un fichero donde se relacionen los diferentes usuarios que mantienen un enlace del tipo que sea. En este caso, os voy a mostrar y a importar una base de datos, perdón, una base de datos de los usuarios que comparten comunidades, o hay una intersección entre ellos de las comunidades de retuiteadores, ¿vale? Que es este archivo de aquí que empieza por Saito. Y voy aquí y veo las relaciones que se establecen entre los diferentes usuarios. Le voy a decir que utilice el espacio, ¿vale? Y aquí le voy a decir quién es la fuente y quién es el objetivo target. Ya sé que voy a ir un poco rápido, pero como vamos escasos de tiempo. Y solo con hacer esta importación veréis que me aparece una estructura de red más o menos reconocible, ¿no? Que es algo que nos interesa a los que analizamos este tipo de software. Una vez yo tengo las relaciones, a mí me interesa categorizar a los usuarios, que es un trabajo que habré hecho anteriormente para su proceso. Esto es generar otra tabla en la que yo le doy atributos a cada uno de los diferentes usuarios y los importo de la misma manera que he hecho anteriormente. Yo tengo una preparada ya que está aquí, donde me aparecen los diferentes usuarios y el número de veces que son retuiteados y la tipología de usuarios. Le digo a Cytoscape que importe esto de aquí y ahora ya tengo la red formada, quiere decir las parejas de usuarios que están enlazados a través de los retweets, y ahora tengo una base de datos o una tabla que me está diciendo cuáles son las diferentes tipologías o los usuarios por tipo, perdón. Si me voy al estilo, ahora empezaré a ver cosas que ya tienen un cierto sentido, ¿no? Le voy a pedir que el color del usuario dependa del atributo tipología de usuario. Y le voy a decir que sea de tipo discreto. Aquí me aparecen todas las tipologías de usuario que yo he hecho en mi tabla de usuarios y les voy a empezar a poner color. El color que les voy a poner será, el 1 será un violeta un poco fuerte y ya me empiezan a aparecer violetas. El otro será un violeta un poco más claro. El número 3 será un amarillo. El número 4 será un rojo. El número 5 será un azul subido de tono. El 6 será naranja. Damos un naranja un poco más ciudadanos. Y el número 8 será un azul claro.
sé que, bueno, voy a ponerlo un poco más claro para que se vea la diferencia con el otro azul. Y así, de forma muy sencilla, veo cómo se distribuyen mis comunidades de usuarios, eso sin un conocimiento previo de cómo está estructurada la red en un principio, ¿no? Ahora le voy a decir que además, para que yo lo vea mejor, no solo quiero que me cambie el color, sino que quiero que me dé una forma diferente en función del peso o de las veces que ha sido retuiteado un determinado usuario. Y me voy aquí al ancho y le voy a decir que el ancho dependa del número de veces que he retuiteado. Ahora ya empieza a tener una forma un poco diferente y he hecho el alto y voy a hacer el ancho también. Y pastro, ¿no? Vale. Y aquí ya veis que queda algo un poco más presentable, ya cada vez sin hacer un esfuerzo muy grande, nos va quedando un dibujo, una visualización de los usuarios que ya nos empieza a dar muchísima información. Esto es para una conversación política en particular, ¿no? Donde se ve muy claro aquí cómo los diferentes usuarios están segregados en función de su ideología política, porque yo anteriormente ya los he clasificado en función de esto, ¿no? Los naranjas son los políticos de Ciudadanos o que están miembros o asociados a Ciudadanos, los de azul claro del PP, los rojos de PSOE, los amarillos de Esquerra Republicana, los azules de Junts per Catalunya en este caso y los lila claro son de Podemos. Y el lila fuerte, diríamos, de las CUP, que son los 7 partidos que ahora mismo tienen representación en el Parlamento de Cataluña. A partir de aquí puedes sacar conclusiones respecto a los segregados que están los partidos, lo cerca que están unos de otros. Los análisis nos indican, por ejemplo, que hay, y podéis ver aquí, un cúmulo donde se comparte CUP, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, en el sentido de que quiere decir que los usuarios de estos partidos políticos están más juntos que los del resto de los partidos políticos. Es un ejemplo que puede trasladarse a otra tipología de comunidades y a otra tipología de identificaciones. Sirve mucho esta visualización, sobre todo para descubrir algunos atributos latentes de los usuarios. Quiere decir, yo a través de esta visualización puedo convertir a determinados usuarios en semillas que vayan trasladando la ideología política al resto de la red, ¿no? Y obtener información sobre un atributo latente, porque no es explícito, que es la ideología política. Bien, lo mismo, perdón, podéis hacer con otro software que es Gephi. Sería hacer lo mismo, ¿eh? Si queréis hacer análisis con grandes cantidades de datos, casi que os recomiendo que utilicéis Gephi. Hay algo que no os he dicho, que es algunos de los aspectos, perdón, porque voy a volver aquí, voy a volver a Cytoscape para que veáis que la visualización depende de algoritmos también, que es este menú de aquí de layout, que os dice cómo va a ordenar el software, las comunidades. Podéis hacerla por círculos a través de la tipología, por ejemplo, y os quedará algo muy diferente a lo que hemos visto antes. La podéis hacer a través de Profuse Force Direct, que tiene en cuenta los diferentes, las distancias entre usuarios, o la que utilizo yo más, que es esta Edge Weighted Spring Embedded Layout, que diría que es como la primera que os he enseñado. Dependerá mucho de cómo queráis mostrar los datos, que utilicéis una o la otra. Paso a Gephi para ver que podemos hacer más o menos lo mismo. Aquí iría al laboratorio de datos. Perdone, porque alguna cosa no le va. Bueno, si no, haremos de importar directamente un spreadsheet.
y diría que es este de aquí, que es más o menos el mismo, que es una tabla de enlaces. Tenemos el source y el target, es exactamente lo mismo y aquí nos montaría la misma. Y aquí podéis ver cuál es la red que nos... Veis que la red aquí está un poco más desordenada, y es por la tipología del layout que estamos utilizando. Para cambiarlo debéis ir aquí a Window, Layout, escoger un layout, Force Atlas, decirle que queréis utilizar este. Aquí hay un run que yo no veo porque me aparece en la pantalla, perdón. Aquí hay un run. Y me puedo volver a ir a Preview y si hago refresh iré viendo cómo se va construyendo la tabla, perdón, la red. Y los mismos, la misma distribución en clusters que hemos visto en el resto en el otro software, perdón. Por lo que, más o menos, estas son las dos herramientas que utilizaríamos para visualizar los datos. Yo recomiendo que os bajéis o me podéis pedir a mí mismo y os lo enviaré a través de Christoffel, un TXT, dos TXTs de hecho, ¿no? Uno con las relaciones entre los diferentes usuarios y otro que es la tabla de los atributos del producto de la clasificación de los usuarios, ¿no? Y a partir de aquí ir jugando un poco con el software. Decidís cuál de los dos queréis utilizar, Cytoscape o Gephi. Para cantidades de datos pequeñas, Cytoscape es mucho más sencillo. Para redes más amplias seguramente deberéis utilizar Gephi porque soporta mejor las redes con gran cantidad de nodos y de enlaces, pero cualquiera de los dos, de hecho, os serviría. Vale, continúo un poco. No sé si me queda mucho de la presentación. Perdón, pero me oigo a mí mismo. Estamos aquí, ¿no? Y estas son la Gephi, lo podéis descargar gratuitamente. Ya veis que las visualizaciones finalmente, si trabajáis mucho con ellas, os podéis hacer vuestros propios patrones de visualización y la verdad es que podéis encontrar por internet redes muy bien hechas y muy bien definidas. Esta es una tipología, unos resultados obtenidos de una investigación mía sobre las últimas elecciones en el Estado español, el 26 de junio de 2016, creo que era, y más o menos con unos resultados similares a los que os enseñaba antes para las catalanas, ¿no? Que es una alta segregación entre los diferentes usuarios. Aquí puedes encontrar o sacar conclusiones respecto a cuán juntos pueden estar partidos como el Partido Popular y Ciudadanos o Podemos respecto a el PSOE. Aquí una del 9N de 2014 que más o menos intentaba ver cuán juntas separadas estaban las comunidades favorables o no al referéndum. Y aquí otra sobre elecciones también, donde se ven claramente los diferentes clústeres y los diferentes polos de usuarios y su segregación, en aquel sentido de que hemos hablado antes de el grado de homofilia, heterofilia, etcétera, etcétera. La homofilia es la tendencia a juntarse con individuos que se te parecen. Lo digo por si no os sonaba. Y aquí otra forma también de presentar gráficos y ver cómo están las comunidades clusterizadas o polarizadas en conversaciones políticas. Yo creo que más o menos, no sé si voy bien de tiempo. Muy bien, Frederic, perfecto. O he ido demasiado rápido, pero como va a haber preguntas... Por mí perfecto, has dado una pincelada general de todo el proceso. Sí. Y ahora, pues nada, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que amplíe un poco, pues podéis plantearlo como siempre con el micrófono
O si queréis también a través del chat, pues tenéis abierto el chat, podéis poner las preguntas en el chat. ¿Nadie pregunta? Hay una pregunta en el chat. De Víctor. Si el lenguaje se detecta a partir del lenguaje del usuario, se puede detectar el lenguaje del texto. Las dos. El lenguaje del usuario es muy poco fiable en el sentido de que es el con el que tú te configuras tu Twitter. Pero lo que pasa es que Twitter mismo permite poner como filtro el lenguaje. Y es Twitter el que te bajará finalmente los mensajes con el lenguaje que tú le has indicado. Porque son dos tipologías de investigación diferentes. ¿Eh? Unas que tú quieras saber cuál es el lenguaje con el que se ha configurado el usuario Twitter o cuál es el lenguaje con el que se está hablando. De nada. ¿Alguna pregunta más? Quizá, gracias por la ponencia, gracias a ti. Me gustaría saber si los archivos a través servirían para probar esto. Sí. Os pasaría archivos para probar tanto en Gephi como en Cytoscape. Yo utilizo Cytoscape normalmente, ¿eh? Pero es para que veáis que funciona muy bien. Me pregunta Antonio, ejemplos de investigaciones de mercado que se pueden hacer con estas herramientas. Yo creo que cualquiera, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, tú quieres saber cuál es el grado de identificación o cómo se configura la red en torno a, pongamos, diferentes marcas. Tú quieres saber cómo los diferentes usuarios que son seguidores de marcas de coches, de marcas de teléfono, de marcas de productos de alimentación, lo que sea, cómo se configuran estas redes y si puedes extraer información adicional a través de la configuración de las redes que te pueda dar alguna información, diríamos, que sea utilizable para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, saber si hay usuarios los usuarios de una determinada marca pueden compartir gustos relativos a otra marca de otro tipo de sector. Por lo que dependerá mucho de tu astucia, diríamos, para seleccionar una buena muestra y el análisis que hagas posteriormente, que obtengas información realmente relevante, ¿no? Pero las investigaciones para el mercado son, no diría infinitas, porque no lo son, ¿no? Pero son muchísimas y muy diferentes. Te haces la pregunta correcta y estoy seguro que con una buena muestra de Twitter puedes acabar dando con resultados interesantes. Es difícil dar una respuesta, por eso deberíamos ponernos en situación. Me pregunta Víctor si hay localización en los tweets solo de aquellos usuarios que deciden que van a geolocalizarse. Es muy infrecuente, muy poco frecuente. La siguiente, ¿Twitter facilita el sexo de los usuarios? No, para nada. Es que yo creo que no sé ni si te lo pregunta. Lo que pasa es que es un atributo otra vez latente, por lo que tú finalmente, a través de los diferentes datos que puedes recoger de las APIs, puedes acabar sabiendo si es un hombre o es una mujer. No solo por el nombre mismo, yo hice una investigación para sacar el sexo a través del nombre, cogiendo los datos del Instituto de Estadística Español, por lo que tú sacabas todos los nombres y te hacías una base de datos, comparabas y tenías un porcentaje muy alto de nombres que te daban ya el sexo de la persona, pero a partir de aquí quizá podías obtener el 30 o el 40%, pero hay mucha gente que pone el nombre que un poco le viene en gana, ¿no? Pero si tú te vas a análisis de determinadas cuentas, que sabes que pueden ser seguidas solo por
mayormente por usuarios de un determinado género, puedes acabar, diríamos, con un grado de fiabilidad muy alto, sabiendo si se trata de un hombre o de una mujer. Gracias a ti, Antonio, que me contestabas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir ya terminando el webinar de hoy. Frederic, fantástico la presentación. Ha sido muy rápido, Yo entiendo que ha sido un pim pam, pero es lo que se puede en media hora. Queda que cortar, digamos, y claro, las herramientas pues que has presentado pues tienen algunas pues mayor complejidad que otras. Y por lo tanto, a ver, una cosa que no he dicho, perdona Cristófol, es que podéis utilizar tanto Gephi como Cytoscape con redes creadas por vosotros mismos. Solo hace falta que cojáis un archivo TXT y empecéis a hacer relaciones entre usuarios que os inventéis para ver un poco cómo funciona, ¿no? Yo en los alumnos de mis clases muchas veces les pregunto, decidme cuáles son los 3 estudiantes con los que os sentís más cercanos, ¿no? Entonces, cada estudiante te da a 3 nombres y tú configuras una red para ver cómo se está estructurando la red de estudiantes, ¿no? Por lo que podéis empezar con datos muy sencillos, tanto con Cytoscape como con Gephi. Perdona, Cristófol. No. Pues nada, muchas gracias y como siempre, pues nada, un pequeño resumen, mejor en forma de vídeo, para acreditar la participación en el webinar y seguimos en contacto en esta asignatura de web social. Muchas gracias y cerramos aquí. Venga. Gracias a todos. Adeu. Adeu.